una aplicación en su totalidad para nosotros hoy en día. No tiene una aplicación en su totalidad porque nosotros no creemos que el don sea un don activo y un don permanente, el don de lenguas. Ahora, si pudiéramos decir que Dios le quiera capacitar a uno de nosotros de manera sobrenatural el poder hablar en otro idioma, ¿verdad? Entonces entenderíamos que esa persona estaría siendo capacitada para un ministerio específico, tal vez como las misiones. Amén. Vaya, esta persona se está esforzando, Dios le da la capacidad, la gracia, la fortaleza, la ayuda, el discernimiento, etcétera, y esta persona aprende, ¿verdad? Y Dios le ayuda a entender uno, dos o varios idiomas, y entonces no habría una razón de que esta persona en chino nos quisiera predicar. No hubiera razón que esta persona en francés o en alemán nos quisiera traer un mensaje, cuando todos hablamos español al igual que él. Entonces, por esa razón, en ese contexto, hermanos, este capítulo 14 no tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Sin embargo, la tuvo, y sin embargo, sí tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas es la necesidad de entender y comprender la importancia de la profecía en nuestro tiempo, y también la importancia, hermanos, de guardar un orden y cómo Dios habla, cómo Dios se dirige a través de la profecía en nuestros tiempos. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando. Que Dios nos ayude, Dios me dé gracia y sabiduría para desarrollar este tema y para que seamos edificados. Amén. Amén. Vayamos al pasaje entonces, capítulo 14, por favor. Capítulo 14, y vamos al versículo, hermano. Parece que la semana pasada estuvimos avanzando desde los versículos 1 hasta permítame recordarme déjame si lo tengo por aquí en mi. Si bien estuvimos avanzando y estuvimos analizando hasta el versículo 24, 25, vamos a avanzar el día de hoy del versículo 26 en delante. Correcto, hasta el versículo 24, del 18 al 24 estuvimos hablando la semana pasada. Hoy hablaremos del 26 en delante y vamos a retomar algunas cosas necesarias de la semana pasada. Lo tenemos ahí, versículo 26. Amén. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si hay intérprete, calle la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí la escritura, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabamos tu nombre. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro, por tu bondad, Señor, porque nos amas y el amor que nos manifiestas por medio y en Cristo Jesús se ha hecho tan latente en nuestros corazones, Señor, que nos lleva a poder vivir y buscar de tu voluntad y en obediencia a tu palabra. Ayúdanos en esta noche, Señor. No queremos caer en errores doctrinales, sino al contrario, Padre, queremos salir de confusiones y ayudar a otros, inclusive, Señor, a poder tener un mejor entendimiento de cómo tu Santo Espíritu opera en medio de la iglesia a través de los dones. Y que todo sea para la edificación de tu iglesia, Señor, pero sobre todo para la honra y gloria de tu nombre.
Así pues, ayúdanos a que esto, Señor, sea provechoso para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ocupe su lugar, por favor, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien, estuvimos hablando que el don de lenguas cumplió su propósito y dijimos, hermanos, que ese propósito, una vez cumplido durante la era apostólica, ya sería por demás querer tomar el tema del don de lenguas o quererse aferrar a la idea de que el don de lenguas está vigente. Hoy en día, nuevamente, hermanos, algunas iglesias carismáticas, iglesias de la profecía, iglesias también pentecostales, entre muchos otros grupos carismáticos, aún todavía ellos debaten sobre este tema y ellos defienden el tema de las lenguas, debido a que, desde luego, ¿verdad?, ellos son practicantes y ellos creen en esto, en este movimiento. Yo le hablé y yo le dije que en un momento, mis amados, en un tiempo, al inicio de nuestra conversión en el Señor, nosotros, a pesar de que la congregación donde nosotros fuimos miembros y donde nosotros nos afirmamos, no era una iglesia denominacional, no era una iglesia que perteneciera a una denominación, y sin embargo era una iglesia muy bíblica, pero también tenía algunas cosas como la profecía, como echar fuera demonios, y luego también como hablar en lenguas. Aunque nadie practicaba de estas cosas en la iglesia, pasaron algunos buenos años para que una o dos personas en aquella congregación donde fuimos miembros empezara a hablar en lenguas. Esto dio cabida, curiosamente, para que de repente varias personas empezaran a hablar en lenguas, cosa que al principio nunca había sucedido. Luego llegó esta persona de otra iglesia pentecostés y a partir de ahí muchas personas empezaron a hablar en lenguas. Y bueno, siempre muchos hermanos no estábamos convencidos si era algo auténtico, porque siempre se veía algo en estas personas que querían sobresalir, que querían ser un poco altaneras, orgullosas, egocéntricas, querían llamar la atención y siempre querían estar por encima de otras personas, ¿verdad? Algo así como querían llamar la atención como los super espirituales. Entonces siempre el testimonio estuvo, ¿verdad?, en tela de juicio en algunos de ellos, pero aún así, hermanos, bastante ignorancia en mi persona y muchas veces dejándonos llevar por un sentimiento, decíamos, bueno, sí es de Dios, a lo mejor es de Dios. No fue hasta años después que me tomó, hermanos, juntamente ese tema, juntamente con otros temas doctrinales, poderlos entender mucho mejor. Y a través de los años he seguido aprendiendo, he seguido estudiando, he seguido debatiendo con muchas cosas en mi mentecita tan pequeña, hermanos, que de repente encuentro cosas que mi mente no logra comprender y no logra captar. Y sin embargo, están ahí en la Biblia y pido a Dios dirección para poder entender y comprenderlas. Y Dios en su misericordia me ha ayudado, hermanos, a poder entender algunas y muchas de estas verdades. Pero aún así, de repente se dificulta poderlas enseñar cuando hay personas que están debatiendo por esos puntos doctrinales. Gracias a Dios en nuestra congregación aquí no tenemos personas que defiendan con firmeza la postura de las lenguas. Así que me hace mucho más fácil poder enseñar este tema, hermanos. Pero aún así, usted puede venir de una iglesia o puede que tenga familia en alguna iglesia que crea en el don de lenguas. Yo tengo familia que ellos son miembros de iglesias donde creen que tienen el don de lenguas. Y yo sé que ellos nos están mirando y de repente ha generado alguna duda en ellos, y si no hay quien les explique, se quedan con la confusión. Entonces mi propósito es que las personas, hermanos, puedan entender lo que Pablo estaba hablando a la iglesia. Entonces, volviendo a esto, Pablo tiene en mente ayudar a estos hermanos a sacarlos de la confusión, del error, y a persuadirlos de su falta de amor, de su egocentrismo y del abuso que ellos están cometiendo en cuanto a estos dones.
Ya hablamos, el capítulo 12 de 1 Corintios tiene que ver con los dones, el capítulo 13, la regla del amor, y Pablo les estaba diciendo, bueno, nada de esto puede ser posible si no tienen amor. Para que Pablo haya dedicado todo un capítulo, el capítulo 13, solamente en el tema del amor, significa que la iglesia carecía de ese amor, carecía de un amor bíblico para la gloria de Dios y carecían de un amor para que la iglesia pudiera ser edificada. ¿Cuál era entonces el trasfondo de la mayoría de estos miembros en la iglesia de Corinto? Que eran egocéntricos, que se amaban a sí mismos, que querían llamar la atención y que no se preocupaban ni para que la palabra de Dios fuera suficiente y trajera edificación a la iglesia, sino que ellos querían llevarse la gloria y ser vistos por todos. Y en segundo, no se preocupaban para que la iglesia pudiera ir creciendo de manera unánime, sino que ellos se preocupaban, ¿verdad?, simplemente por ser vistos y aplaudidos y reconocidos. Pablo está entonces ayudando a corregir estos errores. Y son errores, hermanos, no solamente doctrinales, son errores que pueden llevar a la iglesia a un estancamiento, a una división, a una inmadurez continua y de allí a una dirección pecaminosa. Lo que usted crea de la palabra de Dios es lo que va a dirigir su conducta, va a determinar su estilo de vida y su conducta. Si usted cree en un Diosito que le perdona su actitud, su conducta pecaminosa, entonces usted se va a sentir con libertad de pecar de vez en cuando, que al cabo su Diosito le va a perdonar y no pasa nada. Pero si usted entiende que el Dios que servimos es amor, pero por otro lado es fuego consumidor y que Dios disciplina y castiga y azota al que ama, entonces eso le ayudará a usted a vivir en temor y temblor delante de su presencia todos los días. Amén. Y usted dirá, yo no quiero ofender la santidad de mi Dios. Yo no quiero deshonrar a Dios en mi vida. Yo quiero honrarle en mi hogar, en mi matrimonio, con mi esposa y con mis hijos. Yo quiero que Dios sea glorificado a través de mi relación familiar o mi relación con mis compañeros de trabajo. Entonces, ese es el error que estos hermanos estaban llevando a cabo. Aparte de que algunos de ellos, recordemos que dije, no eran auténticamente cristianos. Aún todavía esta gente era muy carnal, inconversa, y debido a la falta de discernimiento espiritual en esta iglesia, los inconversos que pensaban, estaban persuadidos por sí mismos que eran cristianos, los verdaderos cristianos, debido a su falta de discernimiento y espiritualidad, los veían como verdaderos hermanos. Así que aquella iglesia era un caos, hermanos. Imagínense nada más, vea brevemente en el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No dirán que están fuera de sí? Eso significa locos, fuera de sí, descontrolados. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Inclusive el oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes, entre vosotros. El problema de esta iglesia, es que todos querían hablar en lenguas al mismo tiempo, todos querían profetizar al mismo tiempo, todos querían interpretar al mismo tiempo lo que supuestamente estas personas estaban hablando en nuevas lenguas o en lenguas. Y entraba una persona y ¿sabe lo que ocurría? Cuando escuchaba aquel zafarrancho, aquel relajo de hablando, cantando, gritando, y luego estas personas inconversas que supuestamente estaban bajo la unción del Espíritu Santo para hablar y traer una revelación, entonces este inconverso decía, ¿qué es lo que está pasando en esta iglesia? Este inconverso terminaba diciendo, esta gente está loca, y terminaba rechazando el evangelio de Cristo, terminaba rechazando al cristianismo. Por eso Pablo dice, las señales no es para los creyentes.
¿Cuál es el punto de que ustedes estén hablando en lenguas? La señal es para los incrédulos. Así que, hermanos, este don cumplió esos propósitos. Dijimos que cumplió 3 propósitos: una señal de maldición debido a la incredulidad del pueblo de Israel, y desde antaño, desde 800 años antes de Isaías, por medio de Moisés, Dios estuvo profetizando, ¿verdad?, acerca de un pueblo con una lengua desconocida vendría a traer juicios sobre la nación de Israel. Isaías profetizó 100 años, antes del cautiverio de Babilonia, diciendo que este pueblo vendría y Dios estaría usando a ese pueblo con una lengua extraña como juicio y señal de maldición sobre la nación de Israel. Bueno, no solamente vino un pueblo y les habló en lengua extraña, ellos no se arrepintieron, al contrario, ellos permanecieron en incredulidad. Luego, hasta el día de Pentecostés, vuelve a sonar un pueblo con una lengua extraña. Y ahí termina este primer propósito. Dios levantando ahora un nuevo pueblo hablando una lengua extraña. ¿Y era quién? La misma iglesia. Pero no hablaban cualquier cosa. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Hablaban las maravillas de Dios. Entonces ese primer propósito se cumplió, hermanos, como una señal de juicio para el pueblo de Israel, pero también fue una señal de bendición, dijimos, y esta señal de bendición fue que a través de cómo la iglesia pudo hablar en lengua extraña, en otro idioma, en otra lengua, funcionó para confirmar que esta iglesia, al igual que los apóstoles que habían hablado en nuevas lenguas, la iglesia gentil que recibió también al Espíritu Santo, Dios manifestó su poder haciendo que algunos de ellos hablaran en lenguas, y de esa manera se confirmó que estos gentiles que habían entrado también por la gracia y la fe en el Señor Jesucristo, hablando como señal en una nueva lengua, confirmó que eran parte de la iglesia de Cristo. Entonces, lo que para el pueblo de Israel fue como una señal de maldición, para la iglesia gentil redimida por la sangre de Cristo, funcionó como una señal de bendición. ¿Lo vemos? Y luego un tercer propósito, y dijimos que el propósito de las lenguas también, hermanos, garantizó la autoridad apostólica. Dijimos que los apóstoles tuvieron que traer una credencial para dar autenticidad al mensaje que ellos predicaban. Recuerde que la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación por gracia y por fe en la persona de Jesucristo era algo tan imposible de aceptar. Era muy difícil comprenderlo, entenderlo y mucho más solamente por fe. Era difícil para los judíos, hermanos, y para la sociedad grecorromana comprender que Dios se había manifestado en carne, que había nacido de mujer, que creció como cualquiera de nosotros, y luego que vivió una vida de servicio, y luego fue a la cruz y murió en la cruz, y luego fue sepultado y al tercer día resucitado y ascendido con poder y gloria al cielo, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Para los griegos era una locura. Por eso Pablo dice, el evangelio para los griegos es una locura, pero para la iglesia es poder de salvación. Amén. Gloria a Dios. Para los judíos era una necedad, era una tontería pensar que Dios se había encarnado o que Dios había mandado a su Hijo. Así que este mensaje tenía que ser autentificado, ¿dije correcto?, a través de señales, prodigios y milagros. ¿Y cuáles son las señales, prodigios y milagros? Bueno, la manera como el Espíritu Santo capacitó a los 12. Hablaban en lenguas, resucitaban muertos, los delantales o los pañuelos con los que Pablo se secaba el sudor, la gente se los llevaba y la gente quedaba sana, los enfermos, los endemoniados, los demonios salían de las personas. Pedro, dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, la sombra de él caía sobre los enfermos y estos sanaban de manera milagrosa. Entonces todas estas señales, hermanos, dieron por resultado la autenticidad entonces del ministerio apostólico
de los hombres de Dios que Dios preparó y levantó para poder de esta manera impulsar el evangelio y traer esta doctrina, amén, para salvación de las personas. Ahora, cuando dice Pablo, hermanos, que estos propósitos se cumplieron, estamos hablando que era en ese momento. El capítulo 14 es para ese momento en que la iglesia tiene ese conflicto. Por eso tenemos este pasaje en el que tenemos instrucciones, y Pablo les está dando instrucciones porque en ese momento estaba validado todavía el don de lenguas y la profecía, salvo que el don de lenguas en ese momento se estaba falsificando por falsos cristianos, pero estos falsos cristianos estaban en la iglesia. Entonces Pablo está tratando de ayudar a esta iglesia a poder discernir y a poder entender y a poder comprender la manera y el método en cómo se debe de proceder cuando se tiene el don de lenguas. Entonces vayamos brevemente, hermanos, al versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Pablo les estaría diciendo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los principios para proceder? Bueno, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pablo vuelve a machacar, hermanos, la necesidad de entender que la profecía es superior al don de lenguas. Pablo vuelve a traer el tema de la importancia de la profecía por encima del don de lenguas. Ahora, vean lo que Pablo dice. Esto significa que el Espíritu Santo, hermanos, estaba manifestando su poder y su gracia en aquella iglesia. Vea lo que sucedía en aquella iglesia. Versículo 26, cuando esta iglesia se reunía, algunos tenían un salmo. ¿Qué era un salmo? Era un cántico, era una escritura de los salmos del Antiguo Testamento. Algunos tal vez se lo habían memorizado. Algunos de ellos, recuerde que el Antiguo Testamento sí estaba, hermanos, no necesariamente en circulación como hoy en día, pero era accesible. Estos rollos se encontraban en las sinagogas. En las sinagogas se predicaban de esas escrituras. Así que había personas que bien pudieran haber memorizado algún salmo, alguna cita de algún salmo o toda una canción de un salmo, y ellos en su momento de acción de gracias pasaban y podían recitar de memoria o cantar o darle lectura a uno de estos salmos. Ahora recuerde que era privilegiado una persona que pudiera tener acceso a uno de estos salmos, hermanos. Hoy en día, usted sabe, tiene una Biblia. Algunos de nosotros tenemos una Biblia de cada versión, unos una versión y dos y tres y hasta bilingües, etcétera. Pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos no todas las personas tenían acceso, y mayormente si era un griego convertido al evangelio, convertido a Cristo. Estas personas no iban a tener acceso al templo, a no ser que ellos estuvieran allí en el atrio de los gentiles, escuchando una predicación, ¿verdad?, de un rabí, de un rabino. Entonces, estas personas, estos creyentes en la iglesia de Corinto, en su acción de gracias podían traer una canción, un salmo, o bien podía alguno de ellos traer una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina definitivamente era una enseñanza, era algo por lo cual la iglesia tenía que prestar atención a esa verdad doctrinal, a esa verdad bíblica. Y entre ellos, hermanos, por ejemplo, usted recordará que Apolos estuvo predicando en aquella iglesia. Pablo estuvo predicando en aquella iglesia. Pedro estuvo predicando en aquella iglesia. Aquila estuvo predicando en aquella iglesia también. Y muchos otros líderes pasaron por aquella iglesia predicando. Había líderes en aquella iglesia. Había ancianos en aquella iglesia. Entonces, algunos de ellos pudiera ser que el Espíritu Santo los estaba preparando y capacitando para enseñar la palabra de Dios. Pero algunos falsos, o mejor dicho, persuadidos que eran auténticos creyentes, también ellos
querían tomar parte del púlpito, también ellos querían estar al frente, también ellos querían llamar la atención. Y entonces ahí era donde quería uno pasar al frente, traer un salmo, pero el otro decía, no, 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 pero espérate, yo voy primero. Y empezaba la pelea entre ellos. Todos querían ser los primeros. Uno traía un salmo, uno traía una doctrina, uno traía un mensaje en lengua, otro traía una revelación era una verdad bíblica que él había estado estudiando y el Señor se la reveló, se la mostró y ahora él quería compartirla con la iglesia. O bien uno pudiera tener el don de interpretación y la idea era, vea, que Pablo dice, no hay duda que el Espíritu Santo pueda manifestar su gracia entre ustedes, por medio de ustedes, pero hágase todo, ¿con qué propósito? Para la edificación. Ahora, nuevamente, hermanos, ¿dónde vemos algunas cosas que pudiéramos aplicar en este versículo para nuestro tiempo? Bueno, definitivamente, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, no hay una lengua, no necesariamente hay una revelación, no necesariamente hay una interpretación de lenguas. Pero para la iglesia de hoy en día, nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia local, creemos que cada domingo podemos dar, conforme al tiempo que tenemos, un tiempo de acción de gracias. Algunos de ustedes, de nosotros, pasamos al frente, decimos, ¿verdad?, la bondad de Dios, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos edificó, cómo Dios trató nuestras vidas durante esa semana, o un hecho, un acontecimiento importante que ocurrió durante esa semana. Pasamos al frente y damos gracias a Dios. Algunos de ustedes vienen y traen su acción de gracias a través de un canto, a través de una poesía, a través de una canción. Algunos de ustedes bien pudieran decir, ¿saben qué, mis hermanos? Pues bueno, yo quiero compartir esto, Dios habló a mi vida y para usted fue un mensaje específico de parte de Dios. Bueno, eso sucedía en aquella iglesia, pero vea el punto principal que Pablo está resaltando. Hágase ¿para qué? Para edificación. Me gusta que Pablo lo está resaltando una y otra vez en el capítulo 14, porque estos creyentes en Corinto no tenían esa connotación en ellos. Lo que ellos hacían, lo hacían para sí mismos, no para la edificación de la iglesia. Ahora escuche, aquí hay un principio que debemos de aplicarlo para nosotros hoy en día, hermanos. Toda gracia que Dios imparte a cada uno de nosotros, escuche esto, no es para enorgullecernos, no es para jactarnos, no es para envanecernos, hermanos, o sentirnos superiores a otros o más espirituales que otros. Toda gracia que Dios imparte por la bendita misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas debe de ser para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Amén. Si usted es un hermano, escuche esto, que tiene el don de dar, ¿qué dice Pablo en Romanos? Hágalo con liberalidad. Si usted tiene el don o la capacidad de servir, hágalo con todo su corazón. Si usted tiene la capacidad de cantar, hágalo para la gloria de Dios y no para la gloria de usted mismo. Cualquier cosa, Pablo dice en 1 Corintios, que hagamos, ya sea de hecho, de palabra, que sea para la gloria de Dios. Y aquí aplicamos esto, y para la edificación de la iglesia. Nunca deberíamos suponer, hermanos, que este don me lo dio Dios a mí y voy a superar al hermano y voy a ser mejor que la hermana y voy a ser mejor que y lo voy a pantallar. No, eso no funciona aquí. Recuerde que el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Amén. Recuerde que Él se despojó de algunos de sus atributos y se hizo esclavo para servirnos a cada uno de nosotros. Entonces, ese es el modelo a imitar y a seguir. Amén. Amén. Bien, entonces veamos, hermanos, algunas cosas. Sigamos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Entonces, ahora estamos entrando, hermanos, a lo que son las instrucciones del apóstol Pablo. Bueno, él está diciendo, vamos a establecer algunas normas que tiene que ser,
que tienen que seguirse para que el don de lenguas pueda operar y pueda tener su propósito de edificar a la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, eso da a entender que en ese momento, ¿verdad?, estaba presente. Así que Pablo está diciendo, bueno, si alguno tiene el don y lo va a traer, y si hay más de 2 o de 3, ¿qué dice? Hágase por turno. Y uno interprete. El punto de Pablo aquí, hermanos, es que no se debía de alocar la gente, que no se debía de aborazar la gente, querer llamar la atención. Y tampoco vea que el uno aquí tiene mucho que decir, mucho que explicarse, porque significa que no tenía que haber más de un intérprete para interpretar todo lo que estos 2 o 3 hermanos tenían que hablar en lengua extraña. Ahora, ¿sabe en lo que podemos entender con esto cuando es un mensaje de parte de Dios? Que hay humildad. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, hay, amados hermanos, humildad, hay sujeción, hay paciencia para lo que Dios quiere llevar a cabo, para lo que Dios quiere hablar, para lo que Dios quiere resaltar en nuestras vidas. Eso Pablo está ilustrándolo cuando dice, no se pueden aborazar. Hay 2 o 3 que van a hablar en lenguas. Bueno, tienen que hacerlo ¿cómo? Por turno. Tienen que esperar, tienen que ser pacientes. Y solamente uno va a interpretar. La idea es que no se generara una manera llamativa de que uno iba a decir un mensaje y otro mensaje, y entonces entre ellos dijeran, bueno, yo di mejor interpretación que tú, o yo pude captar mejor el mensaje y fue más profunda la interpretación que yo le di que la tuya. Pablo simplemente está diciendo, uno solo interprete. Y si no hay intérprete, vean la manera como otra norma que Pablo está diciendo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vaya, y si acaso tuviera esta persona este don, pero no hay quien interprete, entonces no debería de hablar, ¿verdad? A diferencia de hoy en día, en las iglesias, en muchas iglesias, todos son intérpretes y todos tienen el don de lenguas y nadie quiere esperar al último, todos quieren ser el primero. Sí, y no se acaba nunca esos cultos, esos servicios. Pablo está diciendo, no, aquí no va a funcionar así. Si no hay intérprete, no hay razón para hablar. Ahora entendamos esto, hermanos, toda enseñanza que tiene que ver con la edificación tiene que tener una base, tiene que tener un fundamento. Allá Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura, ¿verdad?, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado. En otras palabras, el mensaje que se predica, no que se enseña o que se iba a decir en lenguas, nada tenía que ver con ellos mismos, tenía que ver con edificar a la iglesia, tenía que ver con que fuera la auténtica palabra de Dios para edificar a la iglesia. Por tal razón, si no había un intérprete, ¿verdad?, respaldado por el Espíritu Santo, nadie tenía derecho entonces de tratar de interpretar ese mensaje en lengua. No podían. ¿Por qué? Porque realmente solo el Espíritu de Dios se suponía que iba a capacitar a esta persona para hablar la palabra de Dios. Ahora, hoy en día, mis hermanos, entendamos esto, no hay necesidad de una revelación nueva. No hay necesidad, ¿verdad? Claro, hay necesidad de una mejor comprensión de la doctrina. Hay necesidad de iluminación en estas verdades bíblicas. De eso todos tenemos necesidad. Amén. Pero no hay una necesidad de estar pidiendo a Dios, Señor, dame una nueva revelación. Dame la interpretación.
No hay necesidad. ¿Por qué? Porque todo nosotros lo tenemos ya revelado, ya está aquí escrito, ya se nos ha otorgado, ya se nos ha dado, ya se nos ha entregado. Inclusive si usted tiene problemas para tener una mejor entendimiento de la palabra de Dios, yo le recomiendo que se busque otras 2 o 3 versiones más fáciles de entender. Y si tiene más dificultades, cómprese un buen diccionario para que pueda estudiar la palabra de Dios. Pero nadie tendría, amados hermanos, que tener la excusa de decir, es que yo estoy escuchando a este profeta porque él tiene la revelación que habla a mi corazón, y cada vez que él habla mi vida me llena, etcétera, etcétera. Dios le ha dado a cada uno de nosotros su divina y poderosa palabra, que para que por medio de ella podamos ser cabales, perfectos para toda buena obra. Amén. Bien, entonces ya dijimos, había que tener un orden. Si no había quien interpretara, entonces esta persona tenía que estar guardando silencio, callado. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El mensaje tenía que ser sometido a un escrutinio. Tenía que ser sometido, hermanos, a un juicio. El mensaje que estos profetas venían a traer, venían a predicar, tenía que ser pasado por un juicio de cada uno de los otros profetas que estaban ahí. Ahora, esto es fácil de entender, porque en aquella iglesia, mis amados hermanos, vuelvo a decir, no es que todos eran profetas, pero algunos de ellos se sentían profetas. El problema es que no tenían lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos: el Nuevo Testamento ya revelado, ya completo, el canon bíblico ya en su totalidad. No lo tenían ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Venía un profeta y decía una verdad, un mensaje. Luego venía otro profeta, imagínense que contradijera al primero. Bueno, hermanos, Dios me reveló que nosotros por la fe en Jesucristo debemos de ser salvos y pongamos toda nuestra esperanza y confianza en Él. Y luego venía el otro: sí, pero tenemos que aprender también a dejar de comer caldo de gallina, porque no es el mejor alimento para los cristianos. Luego llegaba el otro: no, pero es que tenemos que guardar también el sábado, porque forma parte, Dios me lo reveló. Imagínense qué tremenda debate y contradicción iba a haber cuando no se tenía la palabra de Dios ya revelada en sus manos. Por esa razón, Pablo dice, bueno, ¿tiene uno un mensaje? Está bien, hagan una línea. Si son 2 o 3 profetas, profeticen cada uno por turno a su debido tiempo, pero los demás profetas, ¿qué? Van a someter a un juicio el mensaje de Dios. Esto significaba, hermanos, que los profetas que estuvieran allí en la iglesia tenían que tener un buen discernimiento. Ahora, ahí recae la responsabilidad de los pastores, de los líderes, de los maestros en una congregación. Pablo les está diciendo, ustedes deben de ser responsables en aceptar o rechazar el mensaje que se les esté predicando. Pablo estaba poniendo en esa posición de responsabilidad a estos hermanos en aquella iglesia. Ahora, aquí hay una aplicación para nosotros, hermanos. Usted sabe que Dios ha puesto a obreros, pastores, maestros en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Dios me llamó para ese ministerio en esta congregación y estamos preparando líderes y estamos preparando a su debido tiempo. Espero que tengamos ancianos y a su debido tiempo espero que tengamos también pastores, hermanos, para poder predicar y no siempre sea uno solo. Y conforme Dios nos vaya ayudando y vayamos creciendo, tendremos, hermanos, los ministerios que Dios quiere que tengamos en una iglesia como debe de ser. Ahora, no profetas, no quiero decir los ministerios de apóstoles y profetas, no, pero en diaconado, ancianos y pastores en la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, el
cuerpo ministerial tiene la responsabilidad de estar supervisando lo que se predica desde el púlpito. Las iglesias no deberían, la membresía de toda iglesia no debería nada más de estar cruzada de manos. Amén, 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 amén. ¿Sabe qué? Es bueno decir amén, gloria a Dios. Es bueno decir aleluya. Es bueno entusiasmarse un poco. Así se mantiene despierto usted y mantiene despierto al predicador. Así nos mantiene conscientes, ¿verdad? De saber que usted está prestando atención a lo que se está predicando. Pero también tengamos en mente, hermanos, que cada vez que nosotros decimos un amén a la palabra de Dios, estamos afirmando que así sea la palabra de Dios, que eso es verdad, que así sea, que yo lo acepto, que esa es una verdad y que Dios va a ser glorificado en esa verdad. Y hay personas que nomás dicen amén por decir. Y el diablo me traía amén, gloria a Dios. ¿Entiendes? Amén. Entonces, amén. Entonces, la iglesia, los líderes tienen y tenemos la responsabilidad de cuando viene un predicador aquí, estemos observando. ¿Sabe por qué yo me siento ahí en primera fila y con un papel y con una pluma y yo estoy viendo al predicador en sus ojos? Y algunos de ellos me han dicho, pastor, me puso nervioso cuando estaba mirándome. Y yo siempre les digo, así como bromeando, pero le digo la verdad para que le quede claro, y esa era mi intención, hermano, que se pusiera nervioso. ¿Sabe qué? Dios me ha puesto aquí de guardia y un vigilador, un guardia para la congregación. Ustedes están bajo mi responsabilidad. Si nosotros le damos el privilegio a un predicador de venir a predicar aquí, él tiene que saber lo que nosotros creemos, él tiene que saber lo que nosotros adoptamos como nuestra postura en la doctrina bíblica en cuanto al evangelio, en cuanto a lo que el Señor Jesucristo nos dice. Y si hay algo que no está de acuerdo a nuestra doctrina, yo le digo por adelantado. Y si no le gusta, bueno, entonces no hay lugar para predicar aquí. Ahora, si usted llega a escuchar de mí, escucha esto es lo que le voy a decir. Si usted llega a escuchar de mí que yo tengo una falsa doctrina, una falsa enseñanza, usted no debería decir amén, gloria a Dios, pastor. Usted debe de venir y confrontarme a mí. Dios a usted le da la responsabilidad entonces también de poder tener el discernimiento en cuanto a la verdad de Dios. Aquella iglesia carecía, hermanos, de tal discernimiento. Y por eso Pablo les dice, viene un profeta, sometan a juicio el mensaje, examínenlo, pero es necesario que tengan ¿qué? Discernimiento. Es necesario que la iglesia pueda tener y desarrollar la disciplina de la lectura bíblica, del estudio, de la meditación, de la memorización de la palabra de Dios. Mientras usted estudia la palabra de Dios, mientras usted memorice la palabra de Dios, mientras usted lea la palabra de Dios, mientras usted practique la palabra de Dios, mientras usted ore la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, Dios le dará a usted y a mí el discernimiento para nosotros condenar un mensaje que no glorifica a Dios y no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, o decir amén a ese mensaje de parte de Dios. No deberíamos simplemente dejarnos llevar por el carisma del predicador, por la elocuencia del predicador, por la capacidad del predicador. Hace años tuvimos una persona y un pastor amigo mío me lo recomendó y me dijo, mire pastor, ayudemos este ministerio, es un ministerio muy bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, dije yo, pues yo no lo conozco bien, pero me senté con ellos, hablamos, yo les dije lo que creíamos nosotros como congregación. Y ellos dijeron, no, amén, pastor, no se preocupe, nos sometemos, etc. Ándele que al final del servicio empiezan con que Dios me mostró que hay 10 personas que van a dar $100 cada una. Dios me mostró que, y cuando dije así, cuando dijo eso, tuve que venir con el hermano, con uno de los que estaban del grupo de este grupo de hermanos que habían venido, y le dije, dile al hermano que tiene 5 minutos para que concluya y se baje. Yo le dije que no creemos en tal cosa, que por favor se detenga.
Bueno, pues como nadie pasó de $100, dijo, bueno, Dios me mostró que había 20 hermanos con $20 que nos iban a ayudar. Fue lo último que dijo, porque ya no dio más tiempo. Vine y le dije, hermano, tienes que terminar, lo siento mucho. Cuando bajamos, nos metimos yo y él por ahí en la cocina y me puse a hablar y no le gustó, no le pareció. Pero bueno, así fueron las cosas, hermanos. Tenemos nosotros la necesidad y la responsabilidad de parte de Dios de tener discernimiento para nosotros, hermanos, usar la misma palabra de Dios y decir, este es un mensaje de Dios. Amén. Gloria O a Dios. no es mensaje de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de ayudar a estos hermanos a entender. Sometan entonces, ¿verdad?, a un juicio lo que los otros profetas, lo que se va a predicar. Número 30, y si alguno le fuere revelado a otro, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle entonces el primero. Vea la manera inclusive como Pablo les dice, deben de tener sujeción, deben de tener humildad, deben de reconocer, Dios no va a dar un mensaje primero lo que sigue a continuación en otra persona, sino Dios lleva un orden para poder revelar, para poder enseñar lo que Dios quería traer, Dios quería que la iglesia, ¿verdad?, lo pudiera entender. Lo que Dios quería traer a la iglesia tenía un orden de parte de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, bueno, Dios lo va a dar de manera sistemática, de tal manera que la gente lo puede entender. Así que alguien recibió el mensaje, cae el primero, deje hablar el segundo tal vez. Inclusive, esto sometía a que las personas tuviesen que tener una debida humildad. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál era el propósito? Y esa es, hermano, podríamos decir que estos versículos, este versículo y el versículo 33 nos dan la clave de este capítulo 14. Porque podéis profetizar todos en orden, uno por uno, para que todos que aprendan. O sea, el propósito no era solo que todos se en fila desfilaran y se lucieran. Yo soy el hombre de Dios profetizando, yo soy el hombre de Dios con nueva revelación, yo soy el hombre de Dios con interpretación. No era el punto. Era que la iglesia pudiera aprender, pudiera crecer. Esto me hace pensar la necesidad, hermanos, que siempre ha existido desde el inicio del cristianismo. La necesidad de la iglesia escuchar, aprender, retener, porque Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos en disciplinas, en conducta y en carácter que glorifica a Dios. Si no fuera la intención de Dios a través del profeta, del apóstol, que la iglesia aprenda estas disciplinas de la enseñanza, del aprendizaje, de la madurez, de crecer, ¿sabes? Simplemente Pablo no se hubiera tomado el tiempo de instruir a esta iglesia, de poner esas pautas, esos principios y esas normas para facilitarle el desarrollo y el crecimiento y la madurez a esta iglesia. Pero esto nos hace a nosotros pensar, hermanos, que en realidad también nosotros necesitamos que prestar atención, a pesar de que no creemos en el don activo como un don de lenguas, como operó en aquel tiempo. Sin embargo, los principios que se dieron a la iglesia nos ayudan a nosotros a poder entender que el mensaje de Dios, ya revelado, ya escrito a través de su palabra, sí nos debe de importar y nos debe de exhortar a darle atención, a darle importancia, a poderlo inclusive nosotros conocer y predicar a otros. Déjeme decirle que la iglesia de Cristo también necesita el evangelio, no solamente el mundo. Nosotros mismos necesitamos una y otra vez el evangelio para crecer, para madurar, inclusive para santificarnos. Amén. Bien, sigo leyendo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gloria a Dios. Vea que Pablo está concluyendo diciendo,
Dios espera que cada uno, cada mente de cada mensajero, de cada profeta, esté guiada, dirigida y sometida al Espíritu Santo. Pablo dice, Dios no va a operar en una mente completamente enajenada, completamente llena de sí mismo. Dios no va a operar en una persona que no está sujeta a su Santo Espíritu. Es más, déjeme decirlo de otra manera. Dios no traería una revelación, hermanos, un mensaje, inclusive en nuestro tiempo, a una persona que su mente no estaría sujeta a la palabra de Dios. Si usted ve esos predicadores que predican muy bonito y usted dice, wow, qué tremendo, qué bonito mensaje, pero su conducta contradice el mensaje, téngalo por seguro que ese mensaje no venía de parte de Dios. Por muy bonito y por muy elaborado que hubiese estado. Vaya, pudo haber predicado la palabra de Dios. Pudo haberse preparado para eso. Conocí a este evangelista hace años. Y venía de pasada por aquí, cada vez que andaba cerca pasaba por aquí. Y en esa ocasión, bueno, llegó a nuestra iglesia y el pastor un pastor conocido nuestro ya de Kansas me dijo, mira, bien, va un hermano evangelista, él, Dios lo usa en la música y predica bien y esto y aquello. Y bueno, dije yo, pues teníamos nosotros poco tiempo de haber comenzado la iglesia, así que dije, bueno, pues tal vez va a ser de motivación, pero al mismo tiempo vamos a tener un servicio evangelístico y vamos a promoverlo con una fotografía diciendo dónde esta persona cantaba antes para el mundo, en qué grupos cantó. Y bueno, a lo mejor lo tenemos con nosotros y alguien lo pueda reconocer y va a hablar su testimonio. Y bueno, pues dijimos, lo hacemos así. Hicimos una campaña de 2 o 3 días, no recuerdo, donde esta persona, este evangelista iba a estar predicando y dando su testimonio. Y bueno, terminó, hermanos, la campaña de 3 días. Y entonces llegó el lunes y me dijo, pastor, llévenme a una librería cristiana, me gustaría, ando buscando unos libros, me gustaría comprarlos, si es que hay una librería. Sí, le dije, vamos hermano, conozco una, está bastante surtida en ese tiempo, la librería Pan de Vida, recuerdan, estaba funcionando todavía y bueno, lo llevé allí, estuvimos mirando y ya yo me fui para donde siempre yo me iba a mirar mis libros, bueno, los que me gustaban. Y él se fue por otro lado ya. Después de 1 hora, por ahí 2 horas, ya lo veo yo solo con un par de libritos. Trae un librero, hermanos. Y oh, gloria a Dios, ¿no? Y viene el hermano y mire, pastores, yo le recomiendo estos libros, así, así. A ver, hermano, ¿qué libro? Bosquejo para predicadores 1. Bosquejo para predicadores 2.º tomo. Bosquejo para predicadores 3.er tomo. Bosquejo. Se llevó todos los tomos, como 6 tomos. Y yo así nomás puse mis ojos como, ¿por qué será que tiene que llevar tantos sermones ya escritos? ¿Por qué será que ya lleva predicación, 6 tomos de predicaciones ya hechos? En cada libro no sé cuántos, algunos 50 o 60 predicaciones ya ahí. Dije, ¿por qué será? Usted sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Amén. Bueno, lo que hacía el hermano es que él predicaba los sermones de ese predicador de esos libros. Los preparaba, los redactaba, los estudiaba, se los memorizaba y con eso él era el evangelista. O sea, no era un mensaje de él. Y una predicación la predicaba aquí, la predicaba allá, y entre más la predicaba, más la iba puliendo, más la adaptaba a él, más la hacía a su forma. Y pues obvio, ¿no? La gente se gozaba porque decía, wow, qué tremendo mensaje, bonito, bien elaborado, etcétera, etcétera. Entonces me causó curiosidad y bueno, nosotros dejamos de invitarlo con el tiempo, ya nunca más volvió por acá. ¿Qué es lo que le digo, mis amados hermanos? Yo estoy totalmente seguro que
Dios habla a una mente doctrinada, Dios habla a una mente sujeta, sometida, donde tiene deseo que Dios le hable, una mente renovada, una mente en la que está sujeta a la voluntad de Dios y le dice: Señor, aquí estoy yo, háblame, Amén. ayúdame, dame discernimiento, dame la habilidad, dame la capacidad. Ayúdame, Señor, a poder entender esta verdad y poderla compartir con mis hermanos. Si es un grupo pequeño, si es un grupo grande, si es su familia, si es su hijo, si es un hermano, si es una hermana, pídale a Dios que Dios le ayude para que Dios hable a su mente a través, usando su propia palabra. Hay verdades, hermanos. Quiero concluir con esto. Hay verdades que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas. Pudiéramos decirlo, déjeme ver cómo se lo puedo explicar. Usted se ha levantado eso de las 5 de la mañana y usted empieza a mirar el crepúsculo. Usted empieza a mirar la luz del día, ¿verdad? El sol saliendo. Y usted ve el sol apenas saliendo y ¿verdad que no le encandece los ojos? Hasta usted lo mira bonito, anaranjadito, así, un color amarilloso, anaranjado. Pero entre más va saliendo allá en el este, llega un momento en el que usted ya no lo puede mirar fijamente. No se diga eso de las 10, 11, 12 al mediodía. Pero luego después, con el correr de las horas del día, usted empieza a mirar cómo va decayendo allá en el oeste y empieza nuevamente a mirarse la luz perder su brillo. Y usted puede fijar sus ojos al sol, eso de las 6, 7 de la tarde en el verano, obvio, y hasta que se esconde, ¿verdad? Y empieza a ponerse amarillito, anaranjadito, rosita, morado, y luego termina en oscuro, ¿verdad? ¿Sabe qué? Así puede ser un pasaje de la palabra de Dios. Algunos predicadores lo podemos ver como el sol apenas saliendo, anaranjadito. Llega otro con más capacidad, donde el Espíritu Santo le quiere revelar algo y mira ese mismo pasaje como si estuviéramos viendo el sol a las 10 de la mañana. Viene otro predicador y vuelve a fijar su atención en ese pasaje y nosotros es como si estuviéramos tratando de ver el sol a las 12 del mediodía. El punto es, hermanos, que la palabra de Dios es tan vasta, es tan profunda, que usted le encuentra una verdad y Dios habla a través de esa verdad a su corazón y lo fortalece, lo consuela, lo motiva, lo ayuda, algo obra en su vida, en su alma. Pero viene otro predicador y toma ese pasaje y puede Dios ayudarle a encontrarle otros principios, otras verdades, y usted aprende algo nuevo de ese pasaje. Y viene otro y así sucesivamente. No es que sean nuevas revelaciones necesariamente, sino son verdades que Dios nos ayuda a entenderlas en nuestra mente y va aclarando cada vez más y más nuestra mente para poder conocer y comprender con mayor dimensión su voluntad para nuestras vidas. Pablo dice, amados hermanos, que Dios no jamás traerá confusión a nuestra vida. Dios no es un Dios de confusión. Dios trae un mensaje claro a nuestra mente usando personas con una mente sujeta en una misma dirección y en una misma alineación a su voluntad, con el propósito de que seamos edificados, fortalecidos, con el propósito de que podamos nosotros crecer y madurar para la gloria de Dios, pues Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. La regla es que todo el cuerpo de Cristo debemos de crecer en una misma dirección y guianza, orden, en un mismo orden y una misma sujeción a la misma palabra de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Démosle la honra y la gloria a Dios en nuestras vidas y vamos a seguir estudiando hasta el versículo 40 la semana que entra, el procedimiento de la profecía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas verdades, que a pesar, Señor, de que fueron enseñadas para que se les diese su aplicación en un momento crucial del crecimiento de la iglesia
Y en aquella congregación de Corintios, donde había tanta confusión, tanto abuso a tus dones, Señor, donde había tanta falta de discernimiento, hoy al contemplar y al estudiar este pasaje nos damos cuenta, Señor, la necesidad de poder nosotros también desarrollar y adquirir mayor discernimiento en tu palabra. No debatimos, Señor, en cuanto a la autenticidad de los dones en nuestro tiempo. Tu palabra es tan clara en cuanto a eso. Pero sí, Señor, debemos de crecer en tal discernimiento para no solamente tener un mejor entendimiento de tu palabra para nosotros, sino ayudar a otros hermanos, Señor, a sacarlos del error, ayudarles a crecer y madurar en cuanto a tu palabra, tu verdad para sus vidas. Ayúdanos, Señor. Permítenos que en nuestra mente y corazón siempre haya, Señor, la debida humildad y la sujeción a tu Santo Espíritu. No permitas que caigamos en el mismo error de los corintios, de una vanagloria, de un egocentrismo, de una falta de amor por los demás y de crecimiento hacia los demás, sino al contrario, Señor, que nosotros, al igual que tu amado Hijo, que vino a servir y no para ser servido, nosotros imitemos también su misma actitud, su mismo ejemplo. Queremos, Señor, que lo que tú puedas hacer en nosotros sea para la edificación de tu iglesia y para la gloria tuya. Y eso lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos de este lugar. Llévanos en paz, danos una noche en paz, concédenos la fuerza, Señor, la energía y tu gracia para el día de mañana y para el próximo día, para el próximo servicio, reunirnos para juntos honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. La gracia y la paz de Dios, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan una feliz noche. Amén.